Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a afinar nuestras habilidades para encontrar ideas para un discurso. Además, ¿sabían ustedes que la democracia se basa en que el pueblo es quien gobierna? No se muevan, que ya comienza a prender la tele. Aprender la tele. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Aprender la tele. Si ustedes están en octavo, noveno o décimo de Educación General Básica Superior, esta es su franja y este es su espacio. Yo les había contado que me encanta el cine, pero también me gusta leer mucho. Y yo estaba recordando de una escena en particular, de una historia muy especial. Se trata de una escena de Harry Potter. Aquí está Harry con el profesor Dumbledore hablando en una especie de mundo del más allá. Harry le menciona a Dumbledore y le dice: ¿cómo sé que esto no está pasando solamente en mi cabeza? A lo que Dumbledore le responde: que está pasando esto en tu cabeza no significa que no sea real. A mí esto me marcó muchísimo. Hola, Nelly. ¿Sabes qué? Estaba escuchando algo raro sobre algo real o no real en tu cabeza. ¿Qué pasa? Profe, no se Hola, asuste, chicos. que no tengo ningún desorden en mi cabeza. Cuéntame, ¿qué está pasando? Claro, profe, lo que pasa es que le estaba contando un pequeño extracto de una historia de un libro que a mí me gusta mucho, que es Harry Potter. Oh, ay, Harry Potter. ¿Sabes que yo no soy muy fan de Harry Potter, así que los textos no los conozco mucho, pero entonces estabas practicando un discurso? Sí, era justamente un discurso que hizo Albus Dumbledore, que a mí me gustó muchísimo. Qué interesante, Nelly. Sabes que me gusta mucho que estés haciendo esto porque, ¿sabes qué? Hoy vamos a hablar en la clase acerca de los discursos, precisamente. De los discursos, profe. ¡Wow! Y vamos a aprender que el discurso tiene una estructura y que hay que saber y poner en práctica esa escritura si queremos tener un buen discurso y ser unos buenos oradores. Pues para mí eso del discurso se me hace bastante difícil. Pero veamos si es que con sus tips y su estructura voy aprendiendo un poquito y soltando por ahí. Estoy seguro que lo vamos a conseguir, ustedes también en casa. Pero además, Nelly, la clase de hoy tiene mucha información. También vamos a ver otro tema muy interesante. ¿Cuál tema, profe? Vamos a hablar de la democracia. Vamos a hacer un recorrido de la democracia desde la antigüedad, cómo ha ido evolucionando y sobre todo cómo la democracia está presente hoy en día y en qué consiste sobre todo. Pues me parece muy interesante porque justamente nosotros vivimos en una sociedad democrática, así que deberíamos enterarnos mejor de qué se trata. Donde todos podemos participar, así que esta clase es para ustedes, tenemos mucha información. ¿Qué le parece, profe, si comenzamos con Aprender la tele? Profe, Nelly, ¿qué tal, chicos y chicas? ¿qué estaba ¿Cómo estás? leyendo? Sabes que en este momento estaba revisando la biografía de un defensor de los derechos humanos que a mí me identifica muchísimo, me gusta mucho su historia. ¿Y quién es, profe? Él es Nelson Mandela. ¿Has escuchado hablar de él? Sí, un poco he escuchado hablar de él, pero no tengo claro en dónde estaba. En Sudáfrica, pero sabes que yo tengo aquí una historia muy bonita de Nelson Mandela, que es un activista muy preocupado por los derechos humanos. ¿Qué te parece si leemos juntos? Perfecto. Nelson Mandela fue un abogado y activista sudafricano que lideró la lucha contra el apartheid. Nació en el clan Madiba y creció en un entorno rural y muy ligado a las tradiciones de su pueblo. Tras una larga lucha contra el racismo y 27 años de cárcel, Mandela se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el año 1993. Wow, profe, ya recuerdo a Nelson Mandela y a su lucha. Un hombre admirable. Así es, la lucha de Nelson Mandela fue muy importante porque él luchó contra este sistema de segregación racial en Sudáfrica. Eso es lo que significa apartheid, ¿no? Así es. Y Nelson Mandela precisamente se enfocó mucho en este trabajo hasta el punto de llegar a ser el presidente de esta nación. Pues como decía, admirable. Nelly, chicos y chicas, ¿ustedes conocen o han tenido la oportunidad de poner en práctica
este activismo por los derechos humanos o este sentir de la democracia? Nelly, cuéntanos tú. Yo tengo una experiencia con la democracia. Fue cuando yo estaba en el colegio. Tuve la oportunidad de participar para las elecciones del Consejo Estudiantil. Yo pude ser candidata a vicepresidencia de del Consejo Estudiantil. Qué bonito, Nelly. Pero cuéntanos, ¿ganaste? Pues sí gané y fue una experiencia muy bonita porque tuve la oportunidad de reunirme con mis compañeras del colegio y saber qué es lo que pensaban, qué es lo que necesitaban, qué es lo que querían y yo poder transmitir eso hacia las autoridades. Entonces, por ejemplo, faltaban cosas en el laboratorio de física o, por ejemplo, en el momento del recreo a veces no teníamos dónde sentarnos, entonces colaboramos un poco para tener mejores instalaciones. Los chicos en casa que hayan participado en el Consejo Estudiantil seguro saben de lo que estás hablando. Y yo felicito porque tú has puesto en práctica la democracia, ¿sí? Dar voz, permitir o escuchar que todos y todas participen, y eso es muy importante en una democracia. Y también podemos encontrar ejemplos de democracia, por ejemplo, en las asambleas populares, donde las personas pueden votar y pueden nombrar a quien les represente. Eso es un ejercicio bastante interesante también. Sí, eso también pasa en mi edificio y en mi barrio. Qué bonito, Nelly. Yo estoy seguro que con todas estas experiencias que nos cuentas, tú eres una gran oradora. No, profe, para No lo nada. creo. No, a mí póngame a frente a un montón de gente, yo me quedo muda. No tengo que decir, se me cruzan las ideas, no. Para mí eso no va, lo de los discursos. Pero yo creo que sí puede ser una gran oradora. Igual, todos ustedes en su casa pueden ser grandes oradores porque no hay limitaciones en realidad. Pero es un poco difícil, profe, ¿no? ¿Sabes que hay una experiencia muy bonita que estaba justo ahora revisando en las biografías de alguien que se destacó por ser un gran orador, pese a que tenía algunas limitaciones que un poquito frenaban esa capacidad de ser orador? En serio, profe, pero ¿y quién era? ¿Qué te parece si leemos? ¿Sí? Demóstenes fue uno de los más grandes oradores de la historia y un importante político ateniense. Demóstenes tenía un estado de salud muy frágil y padecía tartamudez. En un principio, esto era un obstáculo gigantesco para convertirse en una figura pública. Sin embargo, con perseverancia y trabajo encontró la manera en que su voz y su pensamiento se reconocieran. Profe, pero eso está súper interesante. Entonces yo también podría ser una gran oradora y dar grandes discursos. Claro que sí, todos y todas podemos ser grandes oradores. Y de eso vamos a hablar en la clase de hoy. Vamos a revisar la democracia, el origen de la democracia y también de los discursos, porque los discursos son muy importantes en la democracia, además que nos ayudan a influenciar positivamente en las personas cuando los usamos bien y cuando somos grandes oradores también. Perfecto, profe. Entonces, comencemos y continuemos con nuestra clase. Continuemos con la clase. Chicos y chicas, continuamos con la clase de hoy. Estamos hablando sobre la democracia y quiero proponerles algo. Yo escuché hace algunos días en la calle una frase que no la entendí muy bien. Seguramente ustedes me pueden ayudar y Nelly también. La frase dice, el pueblo gobierna. ¿Qué opinan? ¿Qué significará esta frase? Profe, está súper fácil. Es Cuéntanos, básicamente Nelly. un extracto de lo que significa la democracia, que el poder es del pueblo y es el pueblo el que gobierna. Muy bien, ahora entiendo mucho mejor. En esta frase lo que quiere decir es que, como dice Nelly, el pueblo manda, el pueblo gobierna, el pueblo tiene el poder en sus manos. Pero, ¿qué les parece si escuchamos un poco más sobre la democracia con detalles de nuestro amigo Webster? Perfecto. Webster, por favor, ¿me puedes decir qué es democracia? Democracia es una palabra que describe una forma de gobernar. Esta palabra viene de dos raíces griegas, demos, pueblo, y kratos, gobierno. Quiere decir entonces, el gobierno del pueblo. Gracias, Webster. Gracias, Webster. Entonces ya sabemos que la democracia significa el pueblo gobierna. Pero, ¿sabes qué? La democracia, chicos y chicas, ustedes también en casa, la democracia tiene un pasado histórico muy largo. Sí, profe, yo justo escuché que Webster dijo que tiene origen en palabras griegas. Exacto, en palabras griegas. Así que quiero invitarte a observar esta imagen que está en pantalla, donde vemos algunos hombres que parece que están reunidos. No sé, chicos y chicas en casa, ¿qué podemos interpretar de esta imagen? Sí, profe, parece que son algunos hombres que están como discutiendo, conversando entre ellos. Exacto.
Esta es una imagen representativa de la democracia antigua en Atenas. La democracia en este momento de la historia se basaba en un conjunto de hombres que se reunían para debatir cosas de interés público. Pero ojo, en esa democracia que era considerada ideal, no era realmente ideal. ¿Sabes por qué, Nelly? Sí, y me fijé bien. En ese cuadro no hay mujeres. Exacto. En ese momento de la historia, las mujeres ni los esclavos de esa época tenían ni voz ni voto. Pues a mí me parece que esa democracia estaba como mal, ¿no? Ujú. Además, porque todos los seres humanos necesitamos tener voz y voto todos por igual. Exacto, todos por igual, pero eso se pensó muchos años después, en 1789 con la Revolución Francesa, cuando se pensó por primera vez en el voto universal. Pues claro, esto vino después de toda una historia de reyes y monarcas en donde el pueblo no tenía nada que opinar. Exacto, el pueblo en ese momento no tenía realmente voz, pero una vez que la democracia se consolidó como una forma de gobierno, también nacieron figuras públicas o figuras políticas. Estas figuras que representaban los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas tenían que caracterizarse por algo, llegar a la gente, ser empáticos. Y sabes que una manera de llegar a la gente, de poder comunicarse con ellos, es a través de un buen discurso. Un buen discurso, es decir, poder hablar a la gente y hacerles escuchar cuáles son sus propuestas. Exacto, y eso podemos hacerlo solamente de esta manera, elaborando un discurso coherente, con frases claras y bien ordenado. Así que ahora vamos a ver cuál es la estructura del discurso, porque yo sé que si ustedes quieren dedicarse a la política, les interesa la democracia, hacer activismo también, siempre es importante el discurso. ¿Y cómo vamos a hacer esto, profe? ¿Qué te parece si ordenamos a continuación en nuestra pizarra? Vamos a ver la pizarra. Bien, chicos y chicas, continuamos. Y miren lo que tengo acá. Es la estructura del discurso. Tenemos 3 pasos importantes que deben estar muy bien elaborados en el discurso. El primero es la introducción. Nosotros continuamos con el desarrollo. Y finalmente con la conclusión. Vamos a desarrollar, hoy que hemos estado hablando de la democracia, un discurso siguiendo estos pasos, siguiendo esta estructura. Tenemos primero la introducción. La introducción es muy sencilla porque aquí introducimos el tema. Tenemos que saber cuál es el tema que nosotros queremos desarrollar o que es de nuestro interés. Nosotros vamos a hacerlo con la democracia y vamos a introducir este tema de manera muy sencilla, con una palabra clave que puede ser una definición o alguna característica inicial de la democracia. Profe, puede ser algo así. La democracia es el poder en las manos del pueblo. Muy bien, perfecto. Tenemos una frase corta, sencilla, que nos introduce con el tema de la democracia. Vamos con el desarrollo. En el desarrollo vamos a extender la información, vamos a desarrollar, vamos a dar más detalles sobre el tema. En este caso de la democracia. Podemos incluir datos históricos o definiciones o cualquier característica sobre este tema. Entonces podemos utilizar lo mismo que ya hemos aprendido en la clase de hoy. Podemos decir que la democracia nació en la antigua Grecia, en Atenas, pero que tuvo mucha evolución hasta la Revolución Francesa en 1789, donde por fin se pudo hacer y generar la idea del voto universal. Perfecto, muy bien, Nelly. En este caso, Nelly nos ha ayudado con datos históricos. Muy bien desarrollada la idea principal que fue la democracia. Y vamos finalmente con la conclusión. Un dato interesante, cuando queremos concluir un párrafo, debemos tener presente algunas palabras clave. Por ejemplo, para finalizar o en conclusión o en consecuencia o para cerrar. Hay muchas formas de expresar que estamos cerrando la idea. Así que vamos a concluir usando una de estas expresiones. Ok, yo voy a utilizar la expresión para finalizar. Podemos concluir que la democracia ha sufrido algunos adelantos, ha evolucionado y ahora la opinión de todas las personas es tomada en cuenta por igual. Así es, Nelly, qué bonita reflexión. Recordemos que también en el Ecuador los jóvenes desde los 16 años pueden ejercer el voto. Quiero proponerles ahora una actividad para su portafolio, ¿qué les parece? Hemos aprendido acerca de la estructura del discurso, así que ustedes van a elaborar un discurso en su casa. Si quieren pueden hacerlo de la democracia,
sino el tema que más les interese o más les guste a ustedes. Recuerden respetar esta misma estructura: la introducción, el desarrollo y la conclusión. También quiero retarles a que practiquen en casa el lenguaje verbal y no verbal. Así que van a declamar su discurso en casa, que todos les escuchen usando todos estos recursos paralingüísticos que los seres humanos podemos poner en práctica. Me parece una muy linda actividad. Además, recuerden que el portafolio es la evidencia de que todos estamos aquí unidos, aprendiendo y divirtiéndonos. Hoy en nuestra zona creativa vamos a armar un collage para fomentar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde queremos ir? Y para esto vamos a utilizar los siguientes materiales: goma, tijeras, una cartulina A3, un retrato tuyo o de la persona de la que harás el collage, imágenes, recortes, dibujos o fotos de las cosas que representen la identidad de la persona escogida. Y vamos a comenzar con nuestro collage. Este collage yo se lo voy a obsequiar al profe Marcelo, porque él siempre está como ayudándonos y dándonos datos interesantes, ¿no? Entonces yo pensé en él y en las cosas que le gustan, en dónde nació, cuáles son sus escritores favoritos. Todo esto son características que forman su identidad. Y vamos a comenzar. Ustedes pueden hacer lo mismo con una persona de su casa, alguien a quien quieran mucho o algún personaje que les guste. Incluso pueden ser ustedes mismos. Comenzamos tomando nuestra cartulina A3. Y con todas las imágenes seleccionadas, vamos a ir colocándolos en nuestra cartulina. Yo tengo la foto del profe Marcelo y le voy a colocar en el centro. Pueden buscar letras o recortar de revistas. Al profe Marcelo lo que más le importa es su familia. Además, tengo aquí unas fotos muy interesantes. Es la ciudad natal del profe Marcelo. ¿Y ustedes dónde nacieron? Ese es un dato muy interesante cuando quieren formar su identidad. Por ejemplo, tenemos la bandera de su país. Ustedes pueden colocar la suya, pero deben poner su programa favorito de la tele. Algo que me gusta mucho del profe Marcelo es que él toma decisiones importantes para cuidar nuestro planeta. Él se moviliza en bicicleta porque la bicicleta no contamina. Y una de las pasiones más grandes del profe Marcelo y por el que le queremos tanto es que es nuestro profesor. Él le encanta enseñar. Además, yo sé que le encanta la música andina y los instrumentos musicales. Y como es un gran lector, a él le gusta mucho Eduardo Galeano y la poesía de Pablo Neruda. Cuando organizamos todo y nos queda muy bonito, comenzamos a pegar las fotografías. Listo, chicos y chicas, yo terminé. Miren, ¿qué les parece? A mí me gustó muchísimo cómo quedó y creo que el profe Marcelo va a estar muy feliz de recibirlo. Aquí podemos ver muchas de las cosas que le gustan a él, su tipo de música,
sus escritores favoritos, la ciudad en que nació. Además, sus intereses, porque le encanta enseñar, como nos ha mostrado hasta ahora. Yo les invito a hacer esto en casa. Ustedes pueden escoger a una persona que quieran mucho y de la que quieran conocer más. Y se lo pueden obsequiar también. ¿Qué dicen? ¿Se animan? Chicos y chicas, es momento de nuestra rutina de pensamiento. Me encanta a mí este segmento porque vamos a consolidar todo lo que hemos aprendido. Vamos a hacer este ejercicio de interiorización de nuestro conocimiento y además vamos a hacerlo visible. ¿Sí? Perfecto, profe. Y esta vez, ¿cómo vamos a hacer esa interiorización de conocimiento? Muy bien, Nelly. Chicos y chicas, tenemos 3 preguntas que nos van a guiar en esta clase, en esta rutina. Vamos con la primera. A ustedes en casa, con lo que hemos visto en clase, ¿qué sabemos? Nelly, ¿qué sabemos? Bueno, con la clase de hoy sabemos que la democracia nació en la antigua Atenas. Ajá, en Grecia, sí. Además, sabemos que la democracia es el poder del pueblo, que el pueblo es el que manda. Exacto, el pueblo es el gobernante. Además, con la democracia también el pueblo puede manifestarse, no solamente votando, sino de diferentes maneras, y eso es un elemento clave de la democracia, poder expresarse. Además, que la democracia ha evolucionado desde que se instauró en Atenas. Y ahora tenemos una mejor democracia que entonces. Así es, porque te acuerdas, Nelly, chicos y chicas, habíamos visto que la democracia antes no era una democracia tan ideal porque excluía a sujetos y a mujeres también, ¿no? Por ejemplo, los esclavos de la época que no podían ejercer el voto, por ejemplo, o expresarse libremente. Por suerte eso ya cambió. Ahora vamos con la segunda pregunta, chicos y chicas en casa. ¿Qué queremos saber? Nelly, ¿qué queremos saber? Profe, a mí me quedó la duda y yo quisiera saber si alrededor del mundo todos los países tienen un sistema democrático. Qué interesante, Nelly. ¿Sabes que hay muchos países que no necesariamente son democráticos, sino que todavía mantienen una forma de gobierno monárquica o teocrática? Pero es muy importante, y ustedes también, chicos y chicas, que investiguemos, que analicemos, que nos autoeduquemos y descubramos qué otras formas de gobierno hay en el mundo. Pues esa fue la duda que a mí me quedó. Ahora vamos con la tercera pregunta de nuestra rutina de pensamiento. ¿Qué he aprendido? Nelly, ¿qué has aprendido en la clase de hoy? Bueno, yo aprendí muchísimas cosas, pero algo nuevo que aprendí hoy fue a armar un discurso, un buen discurso con el que yo puedo convertirme en una gran oradora. Muy bien, Nelly. Recuerdan que ese discurso tiene una estructura y hay que seguir esa estructura, esos pasos para elaborar un buen discurso. La primera parte de esa estructura, ¿cuál era, Nelly? La introducción. Exacto. Chicos y chicas, ¿qué ponemos en la introducción? Tenemos que ubicar la idea central de nuestro discurso. Identifiquemos qué queremos hablar. Y una vez que tenemos claro el tema, desarrollémosla de manera más sintetizada. ¿Sí? La idea es tener un concepto claro en la introducción. ¿Cuál es el segundo paso? Pues el segundo paso es el desarrollo. En el desarrollo vamos a extender información sobre ese concepto que introducimos en el primer párrafo. Podemos desarrollarlo con datos históricos, dando definiciones, tal como hicimos hoy con el tema de la democracia. Claro que sí. Ahí podemos nosotros ya desarrollar toda la idea. Podemos utilizar más palabras y podemos alargarnos un poquito más. Exacto. Es un trabajo investigativo en realidad el desarrollo. Y finalmente, ¿cuál es la tercera parte del discurso? Pues la tercera parte es la conclusión. Exacto. ¿Se acuerdan, chicos y chicas, que yo les di algunas palabras clave para cerrar la idea o el párrafo de conclusión de nuestro discurso? Nelly, ¿cuáles eran? Yo me acuerdo de unas pocas, profe, pero puedo comenzar como en conclusión, o para concluir, o cerrando este tema, o cosas así, ¿no? Sí, o para finalizar, digamos, son palabras clave que nos ayudan a cerrar toda la idea. Recuerden que en un párrafo de conclusión no ponemos datos nuevos. Se trata de sintetizar y cerrar todo lo que hemos visto para que el lector o para quien nos escuche tenga un mensaje final que impacte además y que pueda recordar y que pueda saber de qué estamos hablando o de qué hablamos en todo el discurso. Claro que sí. Además que podemos hacer un discurso de cualquier tema. Y este discurso siempre tiene que tener bases, fundamentos y coherencia. Un buen discurso
nos va a convertir también en grandes oradores, tal como los ejemplos que hemos visto en la clase de hoy. Pues yo creo que eso a mí me va a servir un montón cuando tenga que convencer a mi barrio en que tenemos que cuidar el parque del barrio. Exacto, tenemos muchos temas y podemos poner en práctica esos discursos, así que con esto terminamos la rutina. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cómo te sentiste en la rutina, Nelly? Profe, sus rutinas siempre tienen sus trucos, pero en realidad siempre me ayudan también a asentar los conocimientos de toda la clase. Muy bien, de eso se trata, chicos. Creo que con eso cerramos la rutina. Claro que sí, y nosotros continuamos. La clase estuvo lindísima, profe. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nelly. Gracias a ustedes, chicos y chicas. Y yo tengo aquí un saludo muy especial para Katy Nipas. Ella nos está viendo desde la provincia de Tungurahua, en Quero. Esta es una gran fan de nuestro programa. Hola, Katy, ¿cómo estás? Y ustedes también nos pueden escribir a nuestras redes sociales, a las redes de Educa Contigo, con el hashtag Aprender la Tele. Sí, y recuerden, siempre que suban contenido a redes sociales, deben pedir la autorización de una persona adulta. Y si quieren seguir aprendiendo en casa, pueden seguir la radio de Educa Radio, a través de los medios comunitarios populares y educativos del Ecuador. Profe, esta clase terminó y nos vemos en el próximo Aprender la Tele. Guarda las siguientes tareas en tu portafolio. Escribe en tu cuaderno la estructura de un discurso y elabora un texto sobre la democracia estudiantil. Expon tu discurso en casa usando los recursos no verbales y paraverbales. Hoy en Aprender la Tele trabajamos con el proyecto número 3 de Educación General Básica Superior. Decisiones responsables cuidan el planeta. Y desarrollamos las siguientes destrezas con criterio de desempeño. Organizar el discurso mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral, la selección y el empleo. Discutir la democracia como gobierno del pueblo, cuya vigencia se fundamenta en la libertad y la justicia social.